Saludos y sean bienvenidos al tema de esta ocasión, que es la identificación con el agresor, un mecanismo de defensa. Actualmente estamos siendo testigos de un fenómeno social, un conflicto que más que conflicto bélico entre iguales, pareciera un acto de sometimiento del más débil, que incluso pudiera considerarse como un acto de genocidio. Con esto, me estoy refiriendo al actual ataque que está sufriendo el pueblo palestino por parte del pueblo de Israel. Tal vez lo que indigna más a la comunidad internacional es el darse cuenta que un pueblo como el israelí, que también ha sido objeto de persecución, que también ha sufrido la violencia, la discriminación y el genocidio, en su caso por parte de la Alemania nazi hace aproximadamente 80 años, sea ahora el encargado de ejercer el mismo tipo de violencia que sufrió, pero ahora ejerciéndolo hacia alguien más débil que ellos, como el pueblo palestino. Y nos podremos preguntar cómo es posible que alguien que ha sido violentado de esa manera ahora se convierta en un agresor. Lo lógico sería pensar que, pues bueno, si tú sabes lo que es que te agredan de esta manera, tú generarás una especie de empatía, pero pareciera que funciona en sentido contrario y te vuelves un agresor como el agresor que ejerció su violencia sobre ti. Pues en este episodio no vamos a tratar el conflicto de Israel-Palestina desde la perspectiva histórica o geopolítica, ni mucho menos moral, sino que tomaremos este conflicto para ejemplificar un mecanismo de defensa psíquico presente en todos nosotros. Este mecanismo es conocido como la identificación con el agresor. Este mecanismo se presenta en nosotros cuando nos enfrentamos a un peligro exterior tan angustiante o tan amenazante que terminamos por identificarnos con ese agresor, reasumiendo la agresión o repitiendo esa agresión, ya sea imitando a nuestro agresor, física o moralmente incluso, y quiero decir, pareciéndonos a él o comportándonos como él, como ese agresor. Esto podemos verlo, como mencionamos anteriormente, en el caso de la Alemania nazi, que durante la Segunda Guerra Mundial persiguió, aprisionó y terminó con la vida de muchos seres humanos, en este caso particularmente de los judíos. Vamos a simplificarlo. El mecanismo de defensa, identificación con el agresor, consiste en repetir el comportamiento de aquel que nos agrede. En muchas ocasiones no nos damos cuenta y resulta que terminamos agrediendo a otras personas, si no exactamente, si lo hacemos de un modo muy parecido al que nos agredieron. Aquí comenzamos con un ejemplo del conflicto alemán-israelí. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi obligó a los judíos a vivir en condiciones miserables, forzándolos a vivir en pequeñas secciones de las ciudades llamadas guetos. Estos guetos estaban cercados y eran constantemente vigilados por las autoridades alemanas, ¿no? Separando a los israelitas del resto de la población no judía. Algunos judíos fueron asignados a campos de concentración donde las condiciones de vida eran mucho peores que en los guetos, donde se les obligaba en muchos casos a trabajos forzados. Eran prácticamente campos de trabajo, ¿no? Y en otras ocasiones los judíos eran llevados directamente junto con otros grupos étnicos a verdaderos campos de exterminio. Esta situación, si quieres conocer un poco más, en dado caso de que todavía no la conozcas, es muy fácil de identificar. Hay muchos documentales, hay muchos libros, sobre todo películas que nos muestran las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos los judíos durante la Segunda Guerra Mundial por parte de la Alemania nazi. Algunas películas que recuerdo ahorita puede ser La lista de Schindler, La vida es bella, está El niño de la pijama de rayas y muchas más. Hay muchas más sobre el Holocausto. Estas que te menciono yo son un poco ya, no son tan nuevas, ya tienen su tiempo, pero seguramente hay más porque es un tema
muy recurrente en Hollywood, y hay muchas películas documentales y demás, ¿no?, que puedes consultar sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el Holocausto judío, ¿no? Bueno, pues regresando al tema de la identificación con el agresor y esta analogía que estoy haciendo entre los conflictos bélicos, actualmente, después de 80 años, podemos ver cómo ahora es Israel quien comete estos actos de discriminación, de marginación y violencia contra Palestina. Pues bueno, actualmente Israel ha desplazado a los palestinos de sus hogares, obligándolos a vivir en una zona más reducida, a la cual se le conoce actualmente como la Franja de Gaza, estableciendo un control militar sobre esa zona, acordonándola, controlando quién entra, quién sale de esa zona, los recursos que entran y salen, el trabajo, etc. Es prácticamente un pequeño país o ciudad cercada donde nadie puede entrar o salir sin permiso y sin la autorización de Israel, donde la mayoría de las personas incluso tienen que solicitar permisos especiales para salir a trabajar, etc. Las personas ahí actualmente viven en condiciones de marginación, sin acceso a una buena alimentación, tratamientos médicos, como ya mencioné, y ni mucho menos condiciones sanitarias adecuadas, ¿no? A menudo estos palestinos han sido usados como mano de obra barata por parte de Israel, y aquí es donde entra el mecanismo de identificación con el agresor. Así como Alemania encerró a los judíos en guetos, los judíos hoy mantienen encerrados a los palestinos en la que muchos han llamado la mayor cárcel del mundo, la mayor cárcel a cielo abierto. Así como Alemania explotaba a los judíos explotan a los palestinos. Así como Alemania sometió a los judíos al hambre y la muerte, ahora los judíos someten al hambre y la muerte a los palestinos. Pero ¿cómo es que se llega a esto? ¿Cómo se produce este mecanismo en la mente del ser humano? ¿Cómo es que un pueblo como el israelí tenía actuando con la misma violencia a la que fueron sometidos? Pues bien, cuando nos enfrentamos a una situación en la que nuestra vida se encuentra en peligro, cuando tenemos que sobrevivir a una experiencia traumática, es como si perdiéramos una parte viva de nosotros mismos, y al mismo tiempo nos identificamos con ese agresor que nos está poniendo en peligro. El sufrimiento de una víctima puede llegar a ser tan grande, tan aplastante, tan insoportable, que si el agresor no muestra el más mínimo rasgo de empatía o compasión, la víctima pierde toda esperanza. Lo último que le queda es caer en una especie de masoquismo, una sumisión absoluta, pero esta sumisión no es para satisfacer al agresor. No cometamos el error de pensarlo así. No se somete la víctima para satisfacerlo o porque se rinda ante el agresor. Es más bien una especie de desaparición, una autoanulación para obtener la clemencia y lograr sobrevivir. Y esa es la clave, el sobrevivir. Es como de alguna manera aflojar el cuerpo para que el impacto sea menos duro, ¿no? En un cuerpo rígido, por ejemplo, es más fácil quebrarse que en un cuerpo flexible. No sé si alguna vez has escuchado o sabido de algún caso donde se presenta algún accidente, un accidente automovilístico, por ejemplo, y algunas personas que van dormidas o que van alcoholizadas sufren menos daño que las que iban despiertas. Muchos consideran que el hecho de estar dormidos o alcoholizados es la razón por la cual sufren menos daños, porque están con el cuerpo flojo, y en un cuerpo flojo el impacto produce menos daños que en un cuerpo rígido, se quebra menos. Esta analogía se refiere a lo mismo que pasa con la víctima de un ataque traumático. Cuando la persona se anula o desaparece durante el ataque que está sufriendo, es como aflojar la mente para que pase ese impacto, ¿no? Es para lograr la supervivencia. Paradójicamente, es dejar de existir para poder existir. Como comenté, no es darse por vencido, es
desarrollar un mecanismo para que sobreviva el yo, para que sobreviva mi identidad, para mantener viva una parte de mi mente, ¿no? En palabras de Jean Amery, con el primer golpe que excluye toda defensa, acaba una parte de nuestra vida que jamás vuelve a despertar. En este sentido, en esta anulación, la víctima trata de salvar lo que pueda de su propia personalidad. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo salva su personalidad en ese momento de tremenda violencia? ¿Cómo salvar su propio yo en el momento que es violentado? ¿Cómo salvarse mientras se es maltratado, torturado, sometido? Y no puede haber la más mínima señal de esperanza o ayuda. ¿Cómo sobrevivir psíquicamente a eso? Pues, por ejemplo, considerando al agresor como alguien que no es en sí malo, sino alguien enfermo, por ejemplo, alguien a quien es necesario cuidar, alguien incomprendido, alguien que necesita incluso ser amado, como puede pasar, por ejemplo, en el famoso síndrome de Estocolmo. No sé si has escuchado de ese síndrome, donde el secuestrado se identifica con su agresor. Bueno, si no lo conoces, lo abordamos rápido. Cuando el secuestrador toma un rehén, llega un punto en que este rehén comienza a desarrollar vínculos positivos a su captor. Incluso puede llegar a verlo como alguien que lo está protegiendo, incluso como alguien que lo está ayudando. Y llega en ocasiones la persona secuestrada a desarrollar aversión hacia las personas que lo intentan rescatar. Incluso se ponen en ocasiones en contra de los policías que intentan rescatarlos, porque se desarrolla un lazo afectivo hacia el agresor precisamente mediante la base de este mecanismo de defensa, que es identificarse con quien te agrede, la identificación con el agresor. Bueno, continuando con el mecanismo. Esta identificación es una manera de enfrentar el trauma. En el momento en que se está ejerciendo la víctima, la violencia se ve en la necesidad de separar y vaciar una parte de su vida mental, con al menos dos objetivos. Uno, escapar de la experiencia terriblemente insoportable que está viviendo, y el otro, reemplazar sus propios deseos, necesidades o sentimientos por los del agresor. Ahí vemos la anulación del yo. Me anulo para que se reemplacen mis deseos por los del agresor. Podemos ejemplificar cómo es que desaparecen nuestros deseos y los sustituimos con los deseos de nuestro agresor, en un caso menos violento, entre comillas, pero que se presenta con mayor cotidianidad en nuestra sociedad, ¿no? Y ese sería el caso de estas personas que tienen padres muy tiránicos, donde, por ejemplo, estos jóvenes con padres tiránicos terminan por dedicarse a cumplir el sueño de los papás. Por ejemplo, volverse médico o abogado, o piloto, qué sé yo, porque era el sueño de sus padres. Y estas personas son sometidas a un nivel de angustia tan alto que terminan por anularse a sí mismos, a anular sus propios deseos. Si, por ejemplo, uno quería ser a lo mejor músico, termina por anular su deseo de ser músico y sustituirlo por el deseo de sus padres de ser, por ejemplo, médico. Y así esta persona se convence a sí misma de que quiere ser médico y bloquea su deseo, sustituido por el deseo que no es de él. Es un deseo del agresor. En un afán de disminuir la angustia, de disminuir el sufrimiento y sobrevivir, sobreponerse a esa angustia, así es como decide, pues voy a cumplir el sueño de mis padres, convenciéndome a mí mismo de que es mi sueño. Es como perder una parte viva de sí mismo para no perder la totalidad del sí mismo. Es como autoamputarse para no perder la vida completa.
Así de intenso es el nivel de angustia, de sufrimiento que viven las víctimas. Entonces, para sobrevivir, la víctima identifica qué pensamientos, sentimientos o características identificó o detectó en el agresor respecto a ella, y es ahí donde la víctima sufre el trauma. Trata de expulsar de sí mismo esas características que de algún modo percibe que lo hicieron vulnerable ante el agresor e introyecta o hace suyas algunas características o símbolos de poder del agresor como si fueran propios. Expulsar de sí mismo lo que creemos que el agresor aprovechó como una debilidad e integrar lo que nosotros consideramos que es una fortaleza del agresor. Es así como nos vamos volviendo un agresor después de sufrir algún tipo de violencia. Podemos ejemplificar esto en el caso de los judíos, como ya mencionamos, que años después de haber sido agredidos por un agresor fuerte, violento y autoritario, ahora ellos se han vuelto fuertes, violentos y autoritarios contra otros seres humanos, en este caso los palestinos. Es de algún modo como si hubieran ya tomado para sí, dentro de su psique, las características de poder para sí mismos, y ahora ese poder ejercerlo sobre alguien más débil que ellos, del mismo modo que a ellos les pasó. Pero como ya les comentaba anteriormente, este caso no solo podemos verlo ejemplificado en situaciones de extrema violencia, como una guerra, como un ataque físico, sino también en la vida cotidiana, porque es un mecanismo que funciona de una manera adaptativa en el ser humano. La cuestión es que se vuelve ya una cuestión patológica bajo ciertas circunstancias, pero en una circunstancia normal, pues es totalmente sano reaccionar de alguna manera para protegernos ante alguna amenaza, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar un caso del que se habla en El yo y los mecanismos de defensa de Anna Freud. En este ensayo se menciona el fenómeno de la identificación y posteriormente la metamorfosis de la propia persona y cómo se va identificando mediante diferentes mecanismos. En este caso toma unos casos menos violentos. Por ejemplo, nos habla sobre el caso de un niño que se había metido en varios problemas con su profesor, ya que cuando el maestro le llamaba la atención, lo regañaba o le hacía algún tipo de señalamiento, el niño reaccionaba haciendo caras o gestos chistosos que hacían reír a los demás niños, y por supuesto esta situación molestaba al profesor, por lo cual el niño se metió en varios problemas porque se interpretaba como si se estuviera burlando del maestro, ¿no? Posteriormente nos enteramos que el niño no estaba burlándose de su maestro con las muecas y gestos que hacía, sino que ese rasgo como de comediante infantil, más que una burla, era una reacción inconsciente del niño, era un mecanismo de defensa. El niño sufría tal angustia ante los regaños del maestro que se defendía de esa manera, introyectando las características del maestro, pero caricaturizándolas, haciéndolas chistosas, graciosas, gesticulándolas y haciendo reír a todos. Era como el niño lograba identificarse con el maestro, llevar dentro de sí las características del maestro, y a su vez el niño también proyecta en el maestro características propias para relacionarse con la angustia de un modo mucho más tolerable. También se habla en este mismo ensayo del caso de una niña. Esta niña usa, a diferencia del niño que mencionamos, que usa el mecanismo de identificación de una manera inconsciente, en este caso la niña lo hace consciente. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues resulta que había una antesala en su casa en la cual a la niña le daba miedo pasar por ahí porque ella pensaba que ahí habían fantasmas, se imaginaba que había fantasmas, le daba miedo cruzar, ¿no? Entonces la niña, para poder sobreponerse a esa angustia,
ella comienza a hacer gestos, muecas y mover los brazos como ella se imagina que lo haría un fantasma. Entonces cuando pasaba por ahí, la niña pasaba haciendo gestos y comportándose como fantasma, ¿no? Cada vez que pasaba por esa antesala, la niña se comportaba de esa manera. Incluso va y le enseña al hermanito, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Le dice, pues puedes pasar por aquí y no te hacen nada los fantasmas, pero lo que tienes que hacer es actuar como ellos y ya no te hacen nada. Entonces aquí vemos cómo la niña también usa este mecanismo de identificación con el agresor, incluso ante un agresor imaginario. Es igual que en el caso del niño, tomar las características, interiorizarlas para poder de algún modo controlarlas o disminuir la angustia, controlándolo desde adentro. A modo de conclusión, me gustaría llevar este podcast más allá del ejemplo inicial de los judíos, alemanes, palestinos, etc. Y llegar a preguntarnos si cuando estamos enojados, cuando estamos estresados, estamos repitiendo algún patrón de agresividad que sufrimos por parte de otros. Sobre todo cuando tratamos con seres humanos muy jóvenes como niños o adolescentes. Sería bueno que cuidáramos cómo les hablamos, cómo los corregimos, cómo los educamos, sobre todo porque se encuentran en una etapa de desarrollo en la que las identificaciones que ellos viven cotidianamente van a formar parte de su estructura. Tal vez cuando perdemos el control ante el estrés o el enojo, estemos repitiendo nosotros algún patrón de agresión del que fuimos víctimas. Recordemos que en palabras de Jean Amery, con el primer golpe que excluye toda defensa, acaba una parte de nuestra vida que jamás vuelve a despertar. Y te recuerdo que este podcast es con fines divulgativos. Si tú crees que estás sufriendo alguna circunstancia de agresión o que estás ejerciendo una situación de agresión en la que estés descontrolado de alguna manera o sientas que se está saliendo de tus manos, consulta a un profesional. Ningún podcast, ni siquiera este, puede sustituir al trabajo terapéutico, ¿vale? Entonces, nos vemos en la próxima y esto fue la identificación con el agresor, mecanismos de defensa. Yo soy el analizante y nos vemos la próxima. Hasta pronto.